Buenos días, niñas y niños. Hoy vamos a aprender en nuestra clase de matemáticas sobre los cuerpos geométricos. Tal vez en años anteriores ustedes vieron pues algunos ejemplos o cómo eran o la diferencia con las figuras geométricas. En este caso vamos a recordar un poquito sobre qué es una figura geométrica y lo que es un cuerpo geométrico. Y bueno, y después de eso vamos a empezar con nuestro tema sobre los cuerpos geométricos. Entonces vamos a comenzar con esto. ¿Ok? ¿Qué es una figura geométrica? Bueno, es una representación plana y están construidas por lados rectos o curvos. Y tenemos aquí el ejemplo de 6 figuras, que bueno, es un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un trapecio, un rombo y un círculo. Ok, ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico es un objeto que tiene 3 dimensiones. Tiene largo, ancho y alto. ¿Ven? Para que un cuerpo geométrico sea lo que es un cuerpo geométrico, debe tener estas 3 características, esas 3 dimensiones. ¿Sí? Debe de tener altura, debe de tener anchura o ser ancho, y debe tener profundidad, que también se le conoce como largo, ¿sí? Para que sea un cuerpo geométrico, recuérdenlo, debe tener sus 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Ok, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un prisma rectangular, un cono, un cilindro, un prisma pentagonal, una pirámide y una esfera. Que bueno, si nosotros nos regresamos al ejemplo de las figuras, pues nos damos cuenta que en las figuras solamente podemos ver una cara de estas, ¿no? Por ejemplo, en las figuras no podemos ver la parte de atrás, no podemos ver sus lados, solamente podemos ver una parte de ellas. Y en los cuerpos geométricos podemos ver la parte de enfrente, la parte de arriba y la parte de al lado, ¿sí? Podemos ver todas sus partes, inclusive la de abajo. En este caso de estas representaciones, inclusive podemos ver sus bases, ¿sí? Y bueno, todos los cuerpos geométricos tienen lo que es bases y caras, ¿sí? Las bases van a ser en donde es la parte de abajo, ¿sí? Por ejemplo, el cono, su base es esta. En el cilindro su base es esta. En el prisma rectangular su base es la de abajo, que es esta. Y igual en todos tienen su parte de abajo, ¿sí? Las bases. Las caras son las que tienen a los lados, ¿sí? Este nada más tiene una cara. Este igual de la misma manera tiene una cara nada más. Tiene una cara aquí, una cara acá, una cara. Y bueno, aquí nada más tenemos una cara. Ahora vamos a empezar con nuestro tema, que son las caras de los cuerpos geométricos. Vamos a escuchar. Dice: cuando se desarma un cuerpo geométrico, se obtiene una representación plana, la cual está conformada por figuras geométricas como cuadrados, triángulos, rectángulos o círculos, colocadas de manera que, al doblarse y unirse, forman de nuevo el cuerpo geométrico. Y bueno, todos los cuerpos geométricos tienen una representación plana
que al unirse, pues vamos a formar ese cuerpo geométrico, ¿sí? Si nosotros tuviéramos a la mano una figura, un cuerpo, perdón, geométrico, si nosotros los empezamos a desarmar y empezamos a ver, pues, cuáles figuras son las que tiene para armar, ¿no? Esa va a ser la representación plana, ¿sí? Y tenemos 3 ejemplos diferentes. En el primer ejemplo tenemos, esto es de un cilindro, ¿sí? En esta parte está el cilindro armado como un cuerpo geométrico, pero esto que nos presentan, esto es su representación plana, ¿sí? Y bueno, si volvemos a hablar sobre las bases, sabemos que su base sería este círculo y este círculo. Y al ser un cilindro, la única cara que tiene sería esta. ¿Y de qué forma es la cara? Bueno, la cara es la forma de un rectángulo, ¿sí? ¿Ya vieron? Esta es la cara y es un rectángulo. Y esta, que es su base, una de sus bases, pues es un círculo. ¿Ok? Entonces, la representación plana del cilindro, que bueno, como habíamos dicho, el cilindro es este, es de base un círculo y de cara un rectángulo. En el siguiente ejemplo tenemos una pirámide hexagonal, ¿sí? ¿Por qué es una pirámide hexagonal? Bueno, vean, aquí tenemos ya armada nuestro cuerpo geométrico, ¿sí? Y bueno, tenemos en este caso como base el hexágono. Recordemos que un hexágono es una figura que tiene 6 lados, ¿sí? 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como base tenemos el hexágono, pero como caras, como las caras, tenemos un triángulo, ¿sí? Entonces, esta, al ser una pirámide, cuando nosotros escuchemos o leamos que dicen pirámides, tenemos que, y esto es como algo muy, hay que aprenderse esto, es que las pirámides, todas sus caras van a ser triángulos, ¿sí? En las pirámides todas sus caras van a ser triángulos. Una de las características de las pirámides es esa, es que todas sus caras serán triángulos, ¿sí? Lo podemos ver aquí. Uy. Vean. Si encerramos el ejemplo, podemos ver que una pirámide tiene sus caras triángulos. De ahí, en el siguiente ejemplo, tenemos este prisma, que es un prisma pentagonal. Entonces, en este prisma, de hecho aquí tenemos ya como que el ejemplo de que está su representación plana, y aquí es como se ve armado o construido como un cuerpo geométrico. Y vean, vamos a ver, tenemos que una de sus caras es un rectángulo, ¿sí? Sus caras son rectángulos, pero su base es un pentágono. Cuando nosotros, es igual, hay que aprendérselo, cuando nosotros escuchemos o leamos sobre los prismas,
tenemos que acordarnos que todas sus caras van a ser rectángulos, ¿sí? Ya las bases van a cambiar, pero sus caras van a ser rectángulos. Entonces, sabemos que en los prismas, en las pirámides, que son estas, las pirámides, vean, todas terminan en punta. Entonces es una pirámide y tienen triángulos. Sus caras van a ser triángulos, ¿sí? Vean, triángulos, ¿sí? Para las pirámides. Pero, para los prismas, todas sus caras van a ser rectángulos, ¿sí? Ok. Vamos con la siguiente, que dice: los nombres de las pirámides y de los prismas dependen en la figura que tienen como base. Por ejemplo, el prisma pentagonal y la pirámide pentagonal se denominan así porque su base es un pentágono. Y vean, tenemos aquí los dos ejemplos. Vean. Tenemos aquí la pirámide pentagonal. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que su base es el pentágono. Y tenemos aquí el prisma pentagonal. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean, se le denomina así por su base, ¿sí? Ok. Ahora vamos con lo siguiente, que bueno, son los ejemplos de prismas y pentágonos. Perdón, prismas y pirámides. Entonces tenemos aquí un prisma triangular. ¿Ya vieron? ¿Qué les decía sobre los prismas? Que bueno, todas sus caras van a ser rectángulos. ¿Ven? Ok. Prisma cuadrangular. ¿Por qué se llama cuadrangular? Bueno, porque su base es un cuadrado. Tenemos aquí el prisma pentagonal, como en el ejemplo, que bueno, su base es un pentágono. Y tenemos acá el prisma hexagonal, que como sabemos, su base es un hexágono. 5, 6. Ahora, de este lado, tenemos que las pirámides, pirámide triangular, que su base es un triángulo. Pirámide cuadrangular, que su base es un cuadrado. Pirámide pentagonal, que su base es un pentágono. Y pirámide hexagonal, que bueno, su base es un hexágono, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos los prismas, que bueno, les decía, sus caras son rectángulos. Y tenemos las pirámides, que como les decía, sus caras son triángulos. Y todos terminan en punta, ¿sí? Y bueno, ¿sabe? Y lo más, ahora sí. Lo mejor es que los cuerpos geométricos los encontramos en toda nuestra vida. O sea, en nuestra vida cotidiana encontramos los cuerpos geométricos. Y aquí les puse algunos ejemplos. Vean, tenemos, por ejemplo, este cilindro que tiene forma de un bote de pintura, una esfera que tiene forma de, bueno, que es una pelota. Tenemos un cubo que es como un juguete. Tenemos otra esfera que es otra pelota, pero esa es como de la playa. Tenemos un cilindro que es como de refresco de lata. Tenemos esta caja que es la representación, bueno, de un cubo. Tenemos este prisma rectangular, sí, que es como una urna. Tenemos este cilindro que es como un tambor,
tenemos estas esferas, que bueno, como su nombre lo indica, pues el cuerpo geométrico es una esfera. Tenemos este pegamento que representa a un cilindro. Tenemos estas pirámides de allá de Egipto, que bueno, pues es una pirámide lo que representa. Tenemos este cono, vean, un cono como los de educación física, que bueno, es su cuerpo geométrico es el cono. Tenemos estas pilas, que bueno, son cilindros. Tenemos este prisma rectangular, que bueno, es una caja de cereal. Tenemos aquí otro cono, que bueno, es un cono. Tenemos un dado, que es su cuerpo geométrico, pues es el cubo. Tenemos este cilindro, que es como de vaporru o algo así. Tenemos esta naranja, que representa una esfera. Tenemos esta pelota de básquetbol que representa también a una esfera. Tenemos este sombrero, que la parte de aquí, esta parte es como un cono. Tenemos este hilo, o rollo de hilo, que es un cilindro. Y pues también tenemos esta pirámide, que bueno, no es cierto, no es una pirámide, es un prisma triangular, que bueno, de aquí las tenemos como una casa de campaña, ¿sí? Y aquí tenemos también este cilindro, que es una taza, y tenemos otro cono, bueno, un gorrito en forma de cono, ¿sí? Entonces, espero que hayan aprendido las diferencias de un cuerpo geométrico con una figura geométrica. Como sabemos, hay que recapitular, los cuerpos geométricos son representaciones en 3D porque tienen altura, tienen anchura y tienen profundidad, que bueno, sería lo largo, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, los cuerpos geométricos se encuentran en todo nuestro entorno. Y espero que haya sido claro. Espero también que, bueno, si ustedes a lo mejor no le dieron al video, pues vuélvanlo a ver y vuélvanlo a observar y pónganle pausa, sean detenidos y anoten lo más importante de este video, ¿no? Que bueno, les va a ayudar en esta semana, que vamos a solamente a trabajar los cuerpos geométricos. Y espero, bueno, que se sigan cuidando para ya volver a la escuela, para ya volver a vernos en el salón de clases, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Yo me despido. Espero que se encuentren bien. Adiós.